Leo ya ha venido mudando sus barbas. Leo ya ha venido cambiando. Ya han sido 2 años, quizás un poco más, de lo que Saturno ha entrado en la casa 8, mostrando, depurando, soltando. Sobre todo Saturno en la casa 8 para Leo lo lleva a soltar cosas que a lo mejor creía que eran importantes o preciadas también, valores importantes de, y esto ya ha pasado, porque Saturno ya pasó por Piscis, ya lo vino haciendo, dejando una atrás. Ahora es empezar a mirar las profundidades y armarse de cuál es la experiencia, armarse de cuáles son las sombras, porque Saturno en la casa 8 es muy de asustar, y cuando digo asustar no me refiero a las cosas fantasiosas de afuera, sino asustarme frente a los miedos, de qué miedo hacer esto. De Saturno en la casa 8 es especialista en revelar, mire esto que le da tanto miedo, esto que le da tanto pánico, y usted es Leo. Entonces es como que Saturno desde la oscuridad de la casa 8 que ofrece desde lo oculto, diciéndole a Leo, usted es muy león, entonces usted rige mucho, mire acá, desde adentro, desde lo íntimo, wow, desde esos procesos, porque la casa 8 tiene un tinte que es, la casa 8 siempre me gusta decir como que cierra los ojos y vamos a caminar con los ojos cerrados. Eso es casa 8. Sé que estoy en un espacio, pero no veo y entonces empiezo a tocar. Como no veo, me ayudo de otros elementos y en ese inter de ayudarme con otros elementos me pego en la canilla y me pego acá y esto qué es y puedo llegar a tocar algo y digo, ¿esto qué será? ¿Será un animal? ¿Será? La casa 8 es así. Y como Saturno es el que nos adoctrina y es ese gran maestro que siempre va a pedir exigencia, pues a Leo le está diciendo, usa los miedos, utiliza todo eso que ya soltaste, que dejaste, todo esto aprendido en los últimos años y fabrica algo. Estos 5 meses fabrica compostaje, utiliza todo eso como fermento, utiliza todo eso como abono para donde vamos, porque vamos a iniciar en Aries en la casa 9 con algo, a dejar un algo, a poner un algo, a dejar una marca. Pero si empiezas desde cero en la marca, en febrero, entonces va a decir, quedo en el aire, ¿yo qué hago aquí? Me veo restringido. Pero si sacamos el provecho de la casa 8, ¿qué queda después de la casa 8 en el grado 29? Para un Leo, materia prima. Pero ya no huele mal, ya no huele feo, ya lo que hablábamos programas atrás por allá con Plutón, las bolsas ya se abrieron, ya se separó y ahora mire, aquí tengo tanto de esto y tanto de lo otro, ¿qué voy a hacer? Porque está en finales del grado 29, en este caso de Pisces, pero se prepara para hacer un trabajo, iniciar algo nuevo en Aries en la casa 9. Entonces creo que Leo también está recogiendo valores, recogiendo fuerza, porque es el signo que viene a brillar y es el signo que tiene una misión grande y lo sabe que lo tiene, pero también qué miedo a equivocarme o qué miedo poder llegar a no suplirme con lo mío. Entonces Saturno desde ahí le ha dado esa madurez y esa fuerza de decir, pues sí, también parte del brillar está esto y esto hace parte de la línea. Claro, haciendo un trabajo ahí siento que es de mucho provecho Saturno pasando. Y un mensaje final. Si no te mató Saturno entrando a la casa 8 saliendo menos. Entonces ya lo grave pasó por alguna línea, ¿sí? Sí. Saturno en la 8 que está Saturno para Leo. Entonces, sí, eso fue el periódico del ayer. Y si hoy estás escuchando este video, pues nada, te hizo más fuerte. No hay más, te hizo más fuerte, ¿no? Esa parte. Lo que no te mata te hace más fuerte. Ajá. Capricornio en vivo. Estaba, estaba, estaba pensando, estaba pensando en esta imagen que ponías de que voy a tientas y entonces me pego en la canilla. Eso es bien curioso porque mientras vas ahí en casa 8 al principio, cuando vas reconociendo que la pupila está dilatada y empieza, perdón, está pequeña y entras a la zona oscura y se dilata, y mientras haces esa transición te pegas con todo, te caes de todo y eche madres, ¿no? Ay, vida, hijo de madre, sí, me pegué aquí, no sé, y entonces uno se puede pasar desde el 2023 que Saturno entró en Pisces, echándole la culpa y madreando absolutamente todo lo que está sucediendo alrededor sin tomar acción, ¿sí? Y finalmente lo que pasa con Saturno es que a donde entra lo concreta.
lo que entra lo coagula, lo hace evidente, lo hace carnita, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace carnita entrando en casa 8 desde el 2023? Los cambios, la regeneración, la transformación, la metamorfosis. Lo que le ha estado pidiendo a Leo, un Saturno entrando en la 8, es: hazte responsable de tu proceso de transformación. Ya creciste, ya maduraste, ya entraste en otra etapa. Observa la etapa nueva en la que estás viviendo. Mírala, atiéndela, responsabilízate. Déjate de estar madriando por cada evento que está sucediendo por este proceso de transformación y muerte en el que has estado embebido. ¿Mm? Despídete de las personas, los eventos, no con un portazo, ¿sí? Fíjate, no hay nada más complejo que salir de la casa materna, por ejemplo, con un portazo, ¿sí? Mm. Despídete, más bien, cierra el proceso, ¿sí? Entonces, es un poco lo que está haciendo este Saturno retrogradando acá es, acaba de ver que hay cosas que tú ya no eres el mismo antes del 2023 a lo que eres hoy. Acaba de ver la revaluación social, cultural, filosófica, porque estás abriéndote hacia una nueva mirada. Tú mencionabas acá algo precioso que es el que ya esto ya está sin olor, es como, em, no sé, el reciclador hace toda un trabajo de sacar el plástico, no sé qué, y todavía eso está muy oloroso, pero una vez ya hace el paquete y dice, estos plásticos, estos son tapas, estos papeles, esto no sé qué, está listo para una reestructuración de la materia. O sea, aquí ya se cerró un capítulo. Entonces, estos últimos meses, hasta febrero, lo que está mostrando es en qué morí. Me morí, me morí en esto, me morí, ya no soy el mismo buena gente en esto, o ya no soy el mismo que se relacionaba de esta manera, o ya no soy el que estaba siempre haciendo una serie de actividades que ya en este momento no me nacen, me harté. Esto no es lo mío. Y me doy la posibilidad de crear una nueva dirección, que eso es lo que viene a construir Saturno entrando en la 9 para Leo. Es algo así como, ya veo por dónde es el camino, ya veo y tengo la energía y tengo de todas estas bolsas, tengo el compostaje y la capacidad de arrancar una nueva dirección. Además, muy cardinal. Ya en esa cardinalidad de, ahí está. Que además, bueno, cardinalidad y que va a ser muy positivo el tránsito, la recompensa, digamos, de cara a los 2 años y medio por aquello de que Saturno estará haciendo, en este caso, un aspecto supremamente favorable, trígono, 2 años y medio, a soles, ascendentes o personas que tengan planetas importantes también en Leo. Entonces viene como la recompensa de Saturno a, ahora sí, por esta línea, ¿no? Saturno da mucho en trígono, máxime cuando se ha hecho el trabajo. Mm, mm, Bello. Esto, cuando miramos esta zona, es que, bueno, nosotros que estamos acá en Colombia, yo creo que alcanzamos, sobre todo los de mi generación, teníamos un programa en estos canales nacionales que era el superhéroe mexicano, el Zorro, ¿sí? Que era con capa y con sombrero y su caballo y la vaina, ¿no? Y eso es un poco lo que hace Saturno, ¿no? La Z. Que se devuelve a Pisces y vuelve otra vez a... Sí, esto ha sido un camino. Bueno, también se podría ver como la S, ¿sí? Dependiendo del punto de vista donde se vea, pero lo que quiero mostrar es que tal vez hay un significado de heroísmo. O sea, traje la imagen del zorro porque de alguna Sí. manera es una forma de decir, dejo una marca. Fíjate que él siempre que hacía de las suyas, liberaba a alguien o algo, dejaba la marca. Y eso es lo que pasa con Saturno. Te deja una marca, te deja una huella, te deja una cicatriz, te deja un tatuaje, te deja un hecho. eh, También te deja la capacidad de seguir vivo.